Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos aquí a Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, el esperado panel de mujeres que había tenido un receso de vacaciones. Le deseamos feliz Navidad y receso que ya pasamos, ¿verdad, Reyes? Aquí tenemos aquí a la doctora Yaris Delgado, psicóloga comunitaria el día de hoy con nosotros, y a la compañera Ada López del Frente Amplio de Acción Social. Y esta es su servidora Carmen Kitty Pérez. El día de hoy vamos a estar haciendo tal vez un pequeño resumen, análisis sobre las situaciones de agresión y violencia que se han suscitado tanto a nivel internacional, en Puerto Rico con la situación del padre que mató a su hijo, ¿verdad? Aparentemente, eso se está dilucidando. También, pues esta situación de la poeta activista asesinada por el ICE en los Estados Unidos. Y que quisiéramos que nuestros radioescuchas el día de hoy pudiéramos comenzar esta intervención radial con dos reflexiones. Esta semana es la semana de Eugenio María de Hostos y hablando pues de la situación de agresión sobre la soberanía de Venezuela, respetando todas las diferencias que puedan tener el pueblo venezolano con las situaciones de la presidencia de Nicolás Maduro. Hostos, que viajó y peregrinó por toda la América y luchó por Puerto Rico, hablaba de lo que era la democracia, de lo que era la soberanía y lo que eran las luchas de los pueblos. Y quisiéramos comenzar con dos pequeñas reflexiones, una de Hostos y una de George Orwell, que también tal vez ahorita pues Eda nos puede dar un poquito de background. George Orwell, un escritor estadounidense que escribió una novela, ¿verdad?, que tiene que ver con todo lo que es el- un gobierno, ¿verdad?, que persigue a la gente, que vigila a la gente. Y es importante, yo creo que todos releamos en este momento histórico de tanta situación que no sabemos quién tiene la verdad, debemos de releer. Yo releería a Hostos y recomendaría que leyéramos a Hostos desde la perspectiva de Puerto Rico y de América Latina y que leyéramos a Orwell, a George Orwell, 1984, desde la perspectiva de lo que está pasando internamente en los Estados Unidos y a nivel mundial. Bueno, voy con la reflexión de Hostos y ustedes después me ayudan con esto. Decía Hostos, pensaba en lo noble que hubiese sido verla libre por su esfuerzo, y en lo triste y abrumador y vergonzoso que es verla salir del dueño en dueño, sin jamás serlo de sí misma, y pensar y pasar de soberanía en soberanía sin jamás usar la suya. Creo que ahí tenemos una reflexión que nos compete a nosotros los puertorriqueños, pero también le atañe a nuestros hermanos latinoamericanos. Respecto a lo que son las noticias mentiras o como usted les quiera decir, el doble discurso, y es un gobierno que, verdad, que nos tiene en constante vigilancia y da un doble discurso, pues Orwell
en su novela 1984 aparece esta cita que dice: su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias, y creer, sin embargo, en ambas, emplear la lógica contra la lógica. Creo que ese es parte del panorama de lo que estamos, ¿verdad?, ya inmersos en nuestro mundo actual, viviendo tanto en nuestro Puerto Rico, en nuestra América Latina y Estados Unidos y a nivel mundial. Así que pues adelante, Eda, comenzamos contigo. Fíjate, escuchaba la cita de Orwell. Él fue un escritor inglés y fue periodista. Fue policía también inicialmente, después fue eh, escritor y periodista, y estuvo muy ligado a la guerra en España del lado de los republicanos. Y, y tuvo una formación muy interesante porque Orwell, cuando publicó 1984, eh, era un mundo bipolar entre Estados Unidos y Rusia, pues, o la Unión Soviética realmente. Y, y de ambos lados pensaron que se refería a sus contrarios, ¿verdad? A sus contrarios políticos. Yo recuerdo haber leído esa novela en el 1984. Yo dije, ¿cómo yo voy a pasar este año sin conocer esa novela? Y es una de mis 5 novelas favoritas, porque en aquel tiempo, estamos hablando de hace 42 años casi, eh, recuerdo haberla leído, haber visto cómo era ese personaje del Gran Hermano que vigilaba toda la población desde los televisores, que tenía una guerra perenne había 2 otras naciones, ¿verdad? Y entonces siempre había una guerra perenne desde la nación del Gran Hermano contra alguna de ellas. Entonces, dentro de la novela, cuando cambia de bando, cambia completamente la narrativa, y quien era exaltado el día antes, al otro día se convierte muy fácilmente en el enemigo y viceversa. Y yo recuerdo de esa novela que para mí fue como de ciencia ficción, porque yo decía, yo jamás quiero vivir en unas circunstancias como las que plantea Orwell aquí. Y durante estos 40 años, en muchos momentos, he tenido mucho pavor por ver cómo se va adelantando ese mundo que predijo George Orwell en el 49, justo después de que culminara la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay que retomar a Orwell para poder comprender cómo hay una fábula que a mí me gusta mucho. Es la fábula de la rana en la olla de agua. Tú pones una rana dentro de una olla de agua, temperatura templada, y la pones en la candela. Y cuando la rana siente que el agua está con una temperatura más alta que la que su cuerpo, que se adapta a distintas temperaturas, a la que su cuerpo puede asimilar, sube un poquito al agua que está un poquito más fría y que está un poco más cómoda. Y cuando sigue subiendo la temperatura, vuelve y repite esa operación, y la repite hasta que ya no le queda agua, y cuando mira ya todo está hirviendo alrededor, así que se hace una sopa de rana. Ya, no, ya está muy cansada por haber luchado contra esa agua, pero además no tiene las fuerzas para poder saltar hacia afuera. Y yo le tengo terror a que tanto individual como colectivamente nos convirtamos en esa rana. Están pasando cosas muy, muy, muy serias, tanto en Puerto Rico como en Venezuela, en Latinoamérica y a nivel mundial. Y creo que debemos hacer un gran esfuerzo para separarnos de lo que ha sido la narrativa dominante en Puerto Rico, que continúa viendo las
los acontecimientos internacionales desde nuestra perspectiva. Y con esto que voy a decir concluyo. Cuando hubo el ataque contra Venezuela, a mí me pareció muy interesante que todas las naciones salieron a reclamar que Venezuela era un estado soberano al que se le tenía que respetar la soberanía, independientemente de las posturas que se tuvieran acerca del presidente Nicolás Maduro Moros. Y eso no fue casual, porque ese mismo mundo vio cómo se pulverizó y se sigue pulverizando el Líbano, Gaza, como Israel, que invadió el espacio de Palestina, está logrando exterminar a la población palestina y el mundo realmente se quedó, las naciones del mundo, los gobiernos del mundo se quedaron impávidos, no se expresaron. Ha habido algunos posicionamientos, pero no una respuesta tan contundente como merece lo que para mí, desde que yo estoy viva, es la tragedia mundial más dolorosa que yo he visto. Claro, entrar a Venezuela, secuestrar a su presidente legítimo, independientemente de las posturas políticas que tengamos, pero era el presidente, secuestrarlo, incursionar en Venezuela donde no había ningún conflicto contra Estados Unidos, pone de cuclillas al mundo porque saben que si Estados Unidos necesitara algo valioso que está dentro de sus naciones soberanas, puede repetir el numerito. ¿Okay? Y entonces ninguna nación quiere que la invadan. Desafortunadamente, ver eso desde Puerto Rico es muy complicado porque somos una nación intervenida desde el 1898 y nos es ajeno ese orgullo nacional al que se lanzaron personas de distintas ideologías políticas en los distintos países de Latinoamérica para reclamar respeto a la soberanía y respeto a las convenciones de las organizaciones mundiales que bregan con los derechos internacionales y que sancionan o se supone que sancionen cualquier transgresión como esta, que es una transgresión muy seria. Por eso también traigo a Hostos, porque Hostos vivió ese momento de transición de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y en Puerto Rico nos han hecho creer, lamentablemente, ¿verdad?, que se recibieron con bombos y platillos a los soldados de los Estados Unidos, pero no es así. Aquí hubieron batallas, como fue la batalla de la Somanta en Aybonito, como fue la batalla del Guasio aquí en San Sebastián. De ahí sale, ¿verdad?, decir que a cada guaraguao le llega a su pitirre el que los Estados Unidos haya tomado participación en la guerra hispano-cubanoamericana, en la cual llevaba ya Cuba 10 años de lucha contra el imperialismo atroz de España. Y Estados Unidos interviene como, ¿verdad?, como un aliado y entra en la guerra. Y entonces ahí es que se queda con Puerto Rico como botín de guerra. Le da una libertad, entre comillas, a Cuba, siempre sostenida por la enmienda Platt, donde le domina toda su economía, y Filipinas. Posteriormente también le respeta su soberanía, pero también va a ser con un dominio económico como una neocolonia. Y con nosotros se quedan completamente como una colonia. Lo que pasa es que no se está enseñando bien la historia de nuestro país y como parte de la metodología del opresor es hacernos creer que nos han hecho un bien. Y si partimos de las perspectivas de lo que se está discutiendo en la prensa o de las perspectivas de las personas que se creen el discurso del narcotráfico, ¿verdad? Debes de estar entendiendo que es por el petróleo, lo que quieren son sus recursos. Cuando uno está dialogando con la gente, uno dice, pero si es que la gente está como diciendo, pues qué bueno para que se lleven el petróleo, porque el petróleo le pertenecía a ellos. Pues que recuerden que en Puerto Rico los cañaverales también le pertenecieron a los Estados Unidos, cuando ellos se posesionaron de las 14 centrales azucareras, cuando se posesionaron de nuestras tierras para venir la American Tobacco Company, la United Fruit.
Así que en algún momento entonces ellos pueden decir, yo voy a regresar a retomar las tierras de Puerto Rico porque son nuestras, o, o viceversa, y que si España mañana le da con tener una política parecida a la de Trump, no quiera venir a reclamar lo que ellos entienden que son suyos, porque ellos fueron los que supuestamente descubrieron América en 1492. Cuando nosotros argumentamos, ¿verdad? Esto, estamos a favor o no a favor de el régimen de Nicolás Maduro, de su gobierno, también tenemos que ver desde qué perspectiva estamos opinando. Y este es el panel de mujeres, ¿verdad? También desde qué perspectiva se afecta a la mujer en la América Latina, desde qué perspectiva se afectan las mujeres en Puerto Rico, porque estamos hablando de una intervención en Venezuela, pero también tenemos un intervencionismo en Puerto Rico. No vieron vuelo, la base Raimi estaba sin movilización aérea. Ahora mismo aquí no ha llovido, yo pienso que hay chaff en el aire, porque llevamos, o sea, hay una sequía en el oeste dramática. Llevamos días sin llover. Desde este suceso no ha llovido. Y yo me atrevería a decir que hay chaff, como hacían en Vieques. Así que las personas que nos están escuchando tienen que analizar las cosas sin entender el doble discurso del que estaba hablando Orwell. Cuando se utiliza la prensa, se utiliza los medios de comunicación para tratar de hacer creer a la gente una postura que tal vez puede estar basada en datos falsos, porque no conocemos ni nuestra historia, ni la historia, ni los sucesos, ni lo que viven los venezolanos, ni fuera ni dentro. Yaris, continuamos contigo a ver qué tú puedes decirnos respecto a este punto. Yo estoy aquí aprendiendo y estoy, como les digo, estamos mucha gente bien confundida, ¿verdad? Yo lo que escucho por la calle es mucha confusión, mucho desconocimiento. Entonces, si uno parte a opinar desde el desconocimiento, pues eso es lo que nos estamos encontrando, como que lo que Edna decía, ahí que le preocupa que nos convirtamos en la rana o el sapo. Eso es algo que a mí me preocupa mucho también, porque cuando unas personas tienen tanto trauma, ¿verdad? Lavado de cerebro, tratamiento, abuso sistémico, fuerte, por años, ya son 125 años mínimo, por decirlo más reciente, pues eso hace que nuestros sistemas nerviosos se paralicen. Es una respuesta de freeze response, ¿verdad? Entonces, o nos paralizamos o qué otra cosa hace el sistema nervioso, o nos ponemos a pelear como entre nosotros mismos, a buscar culpables o a creernos lo más que sabemos porque nos da tanta ansiedad que no queremos sentirnos que no sabemos. Se siente bien triste y bien doloroso no tener control de tu gobierno, de lo que están diciendo las noticias. Ahora mismo, siéndote súper sincera, Kitty, estamos en una situación que nos toca, como decía ahorita Eda, nos toca respirar, nos toca groundear y ver qué nosotros queremos hacer, un movimiento interno, porque estamos colonizados en nuestra mente. ¿Cómo primeramente nosotros nos vamos a descolonizar de nuestra mente? En nuestra familia, porque ya cuando ya esto se ve en la familia, ya vemos que en este año las noticias que hemos tenido, estas 5 noticias que vamos a hablar un poquito hoy, son noticias trágicas que están reflejando el nivel crítico en que está nuestra sociedad. Yo honestamente me siento asustada, más sin embargo, como decía Víctor ahorita y con Kitty, hay mucha gente que se está dando cuenta de, anda, tenemos que ponernos a leer. Ahora quiero que me repitas el nombre de este autor, que es importante que nos pongamos a leer porque esta historia pasó hace poco. Yo estaba los otros días en el jardín con un pico en la finca y pasaron 4 aviones del Army y yo me sentía tan impotente y yo me imaginaba en el 1898 esto pasaba y con otro, sin tanta noticia, sin tanto internet. Y como sea, esa impotencia tan fuerte que uno siente en su cuerpo, eso nos está enfermando, ¿verdad? Así que yo
por mi postura acá, ustedes, yo entiendo que saben un montón más de la parte de la historia y demás, mi postura acá es cómo nos contenemos y nos cuidamos nuestra salud mental activamente como comunidad. Como dice Hosto ahí, la libertad no se obtiene solo con cambiar una bandera o un gobierno, sino con una transformación interna. Nos toca mirarnos a los unos a los otros, aunque pensemos diferente, y reconocer que todos venimos y estamos en la misma olla. Así que la olla está en tanta ebullición, tú que eres la experta en la salud mental aquí entre nosotros, que pues toda esa problemática social que tenemos, económica, de todo lo que ha pasado en Puerto Rico, terremotos, la corrupción de nuestro gobierno, toda esta situación, el que también regresemos a ser violentados otra vez por los Estados Unidos directamente e intervenir en nuestro suelo de manera militar. Los que estamos en el oeste lo estamos sintiendo mucho, ¿verdad? Yo también he visto los helicópteros, pasan bien bajitos de mi casa y siento la vibración. Me preocupa, ¿verdad? Que las estructuras están sufriendo, por un lado, y por otro lado también me siento como hermana latinoamericana, saber que allí en Aguadilla están esos drones que podrían matar a nuestros hermanos venezolanos y saber que de mi isla, de tan cerca de mi casa, puede salir esa agresión, a mí me duele mucho. Me duele mucho porque es dramático, ¿verdad? Aquí queremos defender la vida desde distintas perspectivas, que anda gente haciendo leyes para proteger la vida desde el momento de, ¿verdad? Del acto sexual casi, pero sin embargo, cuando se trata entonces de agresiones donde podría una bomba matar a mucha gente, pues las posturas son cuáles. O, o vemos que la situación de lo que quiero traerte y que discutamos la situación de violencia del padre hacia el niño en estos días, el Día de Reyes, que tan fuerte y tan cruento, ¿verdad? Venir a trivializarlo y tratarlo desde una perspectiva completamente teológica, que si el diablo fue el que lo empujó, de que si esto, que si lo otro, y no ver la problemática real que tenemos con la salud mental en nuestro país desde hace tanto tiempo, donde la problemática de la salud mental va en detrimento hace años, o sea, hospitales cerrados de salud mental, las instituciones de base que dan apoyo a esta comunidad le han quitado fondos, le han radicado espacios, igual a las personas que son adictas a distintas sustancias. Y en esa situación quedamos, ¿verdad? Las mujeres vulnerables, los niños vulnerables, que el último programa de radio que dimos aquí en el panel de mujeres fue precisamente eso, cómo en el tiempo de Navidad, en este receso navideño, el riesgo de que suba la violencia. Hubieron varios feminicidios, hubo esta situación, sube la agresión y también se interviene con Venezuela de la manera violenta en la que se dio. Y pasa esta situación también en los Estados Unidos con la poeta activista. Por lo menos quisiera escuchar un poquito sobre las posturas de ustedes respecto a lo de el padre que pues lamentablemente le quitó la vida a su hijo. Eda, te puedo escuchar. Eh, Fíjate, me gustaría escuchar a Yaris porque ella trabaja desde la psicología y después yo puedo compartir la postura del frente porque creo que Perfecto. esa opinión experta es bien importante ante esta coyuntura. Yo siempre me enfoco mucho en la teoría social de Bronfenbrenner, la teoría socioecológica de Bronfenbrenner. Te explica cómo el gobierno influye en tus hospitales, en tus iglesias, en tu vecindad, cómo la visión, o sea, la cultura de nosotros que es machista, patriarcal, todo eso influye directamente a tus subsistemas, ¿verdad? Los microsistemas. Entonces vemos violencia en tus doctores, vemos violencia en las escuelas, vemos desigualdad, con una impunidad a nivel global como a nivel sistémico hacia el hombre. Debido también a, sí, entonces todas estas políticas y la situación económica en Puerto Rico está saliéndose de proporción, va a haber como dije, unos sistemas nerviosos completamente desregulados. Fíjate,
Observen ustedes que me están escuchando y escucha con las personas que tú hablas diariamente, personas que no pueden parar de hablar, personas que no pueden parar de pelear, personas que no podemos estar dejando de quejarnos, depresiones, ansiedad, es la ley del día y somos sobrevivientes. Mundialmente dicen de 4 traumas la mayoría, los boricuas y muchos palestinos, Venezuela, de más de 9 traumas. Estas familias súper traumatizadas, probablemente en una situación económica súper pobre. Vemos al caballero que tomó esta trágica y horrible decisión de que dice, pues se nota que padece de salud mental. Aunque la gente diga que se hace o no se hace, el simplemente hecho de hacerte ya te dice que la persona padece de salud mental, ¿no? ¿Sabes? Porque el manipular, eso es parte también de condiciones de salud mental. Así que decían las estadísticas que más de 300.000 personas iban a tener condiciones crónicas de salud mental y eso es con lo que estamos viviendo en Puerto Rico. ¿Ok? Y yo estimo que pueden ser más. Somos 3 millones y ¿cuántas personas padecen de condiciones crónicas de salud mental? Yo lo que veo es una población que no tiene ayuda psicológica accesible, no tiene espacios seguros, no hay centros recreativos en ningún pueblo, todas las canchas se las robaron los chavos, ¿verdad? Los niños no tienen dónde jugar, los padres. ¿Qué hacen los padres para divertirte? Si tú no eres una persona que te gusta leer o si eres así, ¿qué tú haces para divertirte? Estás encerrado en tu casa viendo televisión, viendo la propaganda, que es horrible, ese sistema nervioso ahí recibiendo, ¿qué tú vas a darle a la gente? Entonces, si el microsistema es una bomba de tiempo y lo vemos hasta, mira, yo lo veo hasta en las familias más buenas, pudientes y bien, está una dinámica bien complicada de cómo relacionarnos y nos invito a observar cómo están nuestras relaciones en verdad. Fíjate cómo fue este año pasado, en el 2025, tus relaciones, ¿verdad que hubo un montón de peleas? ¿Verdad que hubo un montón de diferencias? ¿Verdad que hubo gente que dejó de hablarte? Porque las cosas se están poniendo un poquito más apretadas. Así que yo lo que veo es el resultado de estar en una negligencia gubernamental y la comunidad misma, está todo el mundo, como el sistema capitalista nos invita a ser individuales. Yo estoy en mi casa, no me importa lo que pase al lado, puede estar dándole, y si llamo, el policía no responde, como me ha pasado en Rincón, en Aguadilla, he llamado 3 veces para violencia doméstica, el policía nunca llega. ¿De qué estamos, me entiendes? Y estamos nosotros mismos como profesionales de la salud tratando de ser salvavidas, pero lo que hay es un montón de gente ahogándose. Entonces, por eso estos espacios de paneles de mujeres, lo que es los grupos de emociones anónimas, tenemos que agarrarnos de eso como ¿verdad? Para salvarnos. Así que esto es resultado de un gobierno completamente negligente y de la misma comunidad también que nos hemos encerrado a que somos comunidad, tenemos que cuidarnos los unos a los otros para que haya una seguridad social. No depende. Es como las placas solares, ¿verdad? Uno tiene tu placa solar, ya yo tengo luz, que se echaba el resto. No se trata de eso. ¿Cómo sería que hubiese placas solares para toda la comunidad? ¿Verdad que la gente estaría más relax, más feliz? Esas son las consecuencias del capitalismo rampante y el individualismo que tenemos. Eso un poquito por encimita, ¿verdad? No sé si te contesté la pregunta, pero esa es mi perspectiva y lo que he visto desde acá. Y sí, me contestaste la pregunta, ¿verdad? La necesidad que hay del tratamiento de salud mental. No todo el mundo puede accesar tampoco a los medicamentos de salud mental. En los trabajos también hay acoso laboral, persecución, los maestros pasamos esto. Entonces estamos en un gobierno que hace ver que no está pasando nada, que todo está perfecto. Por ejemplo, hoy empezaron el trabajo perfecto para los maestros, que son más tareas para el maestro, más situaciones para el magisterio, posibilidad de que nos bajen hasta el sueldo para quitarnos el dinerito ese que nos dieron porque no hay los fondos. Entonces, estos puntos que sí son violencia del gobierno contra el puertorriqueño y nos quedamos en la nada, entonces estamos, como tú dices, estamos a la defensiva con el que tenemos al lado, nos las desquitamos con el más cerca o nos aislamos. Y como tú dices, estamos en la doctrina del shock también. La gente dice, espérate, yo no puedo hacer nada, yo no puedo ir allá a hacer algo por los venezolanos, por los palestinos,
No puedo yo arreglar el problema mío en mi país, pero entonces entran en un estado de no hacer nada, de inacción o de entretenerme, el baile, la botella y la baraja, pueblo que se divierte, pueblo que no conspira. Y esos son parte de los procesos que se dieron en los últimos años de España en Puerto Rico, se dieron. Yo podría estar desde la perspectiva de muchos historiadores de que tampoco estamos hablando de un momento de apogeo de los imperios. Para mí es un momento de decadencia de los imperios. Y cuando los imperios están decayendo, lo que hacen es tomar posturas totalitaristas, fascistas, opresoras, que someten y destruyen a lo que ellos piensan que les pertenecen. En el caso de España, aquí se impusieron unas políticas en los últimos años de España contra los puertorriqueños, como fue el código del bando negro. Se puso la libreta de jornalero, se puso el sistema de jornalero y se puso también las prestaciones de Norzagaray. Fueron varias políticas de represión en los últimos gobiernos españoles en Puerto Rico. Y yo lo veo desde esa perspectiva. Yo no sé cómo tú lo puedas ver, Eda, que de verdad que sé que tienes otros conocimientos. Y ver cómo, pues, tal vez este padre, no sabíamos por qué circunstancia, sustancia, situación, agrede y mata a su niño en un momento tan complejo. Y quiero añadir algo rapidito, Eda, antes de que se me olvide, con tu permiso. Mira, nuestro pasado gobernador, ¿qué quería? Un Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? ¿Desplazando a quién? ¿A los lindos ricos blanquitos o a quién quieren desplazar? Al pobre, al que tiene... Entonces, una persona recibiendo esa propaganda con la baja autoestima que muchos boricuas tenemos, porque ¿verdad? Tenemos un problema de falta de identidad cultural, crea zonas personas que no tienen un ancla de poder regularse. Así que, Eda, danos luz aquí desde el frente, por favor. Bueno, en primer lugar quería reaccionar a lo que estaban diciendo ambas un poco tal lo que dice Kitty de lo que ocurría cuando los tiempos de España con lo que tú estás planteando. Y es que a mí me parece que aquí no se discute lo suficiente que cuando Estados Unidos nos invadió, la estrategia desde la llegada fue ejercer violencia simbólica sobre nuestro pueblo. Y la violencia simbólica aquí apenas se menciona, pero en lenguaje coloquial eso lo que quiere decir es que tú tienes una historia, te dicen que esa historia y esa identidad y ese valor que tú tienes no vale, que ahora te van a convencer de una historia que construyeron para ti. Y esa historia que se construyó era la que dice que no tenemos recursos, el libro que se usó hasta el 52, pero que impactó a 3 generaciones en Puerto Rico para educar, para cimentar después de la dominación, cómo iba a ser el carácter de los puertorriqueños, era el de Paul G. Miller, que era un teniente que llegó a Puerto Rico en 1898, tomó la historia de Puerto Rico de Salvador Brau, casi la plagió, pero además le cambió la narrativa para dar la impresión de que Puerto Rico no era nadie antes de que ellos llegaran y que no iba a ser absolutamente nadie si no tenían esa dominación y esa subordinación. Dicho eso, este caso del padre que asesinó a su nene el 5 de enero, yo creo que si me desgarró mucho la incursión de Estados Unidos ilegal y el secuestro del presidente Maduro y todas esas implicaciones que mencionaba Kitty, porque lo que sentí fue una mezcla de furia, vergüenza infinita, un dolor profundo. Venezuela está a 200 millas de Puerto Rico, o sea, es la nación más cercana de Sudamérica. Dicho eso, que este suceso fuera en Víspera de Reyes, para mí fue difícil de procesar, muy difícil. Sin embargo, yo prefiero echarme un poquito para atrás, porque ustedes han traído unos problemas estructurales de una crisis estructural que existe en Puerto Rico. Y yo quiero plantearle a ustedes y a la audiencia en Puerto Rico, siendo honestos, no tienen que decirlo, pero ¿cuántas personas no conocemos
cerca, que tienen algún familiar o amigo o persona cercana privada de la libertad en la cárcel o que podría estar, solo que no lo han arrestado ni procesado. O que decimos, tuvo una vida perfecta y ahora le gusta el maleanteo. Yo no conozco a ninguna familia que no pueda decir eso. Por lo tanto, ese flagelo de la gente que está privada de la libertad, lo tenemos entre nosotros. Pero además, ¿quién en Puerto Rico puede decir inequívocamente que no tiene a alguien o a sí mismo que está enfrentando problemas emocionales y de salud mental? Y no es para menos, porque Puerto Rico en menos de 10 años tuvo el dolor increíble del huracán María y toda la secuela. Tuvo los terremotos y la falta de, de, de respuesta de parte del Estado con todo ese montón de millones que cacarean que reciben. Tuvimos el encierro de la pandemia. Durante ese encierro no solo perdimos familiares y personas queridas, sino que además estuvimos más de un año hasta que salieron las vacunas, y no quiero entrar en esa discusión, pero hasta que salieron las vacunas no había una sensación de que podíamos evitar morirnos. Y además el gobierno aprovechó, el de Wanda Vázquez aprovechó esa coyuntura para la corrupción. Luego de eso llegó el gobierno de Pierluisi, además de los terremotos y todo eso. De ahí en adelante se abrieron las puertas para el desplazamiento, se cambió la ley laboral, por lo tanto, en esa deforma laboral nos quitaron derechos laborales, nos han seguido quitando derechos a las personas. Cada vez es más difícil, cada vez es más caro hacer la canasta básica, la falta de luz, los costos de los servicios básicos. O sea, nosotros estamos viviendo, de acuerdo a los sociólogos y a expertos en política internacional y economistas, en Puerto Rico se está enfrentando condiciones que son comparables con una guerra. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que nuestro espíritu como nacionales de Puerto Rico, tenemos un espíritu que se niega a sentirse derrotado, y siempre estamos buscando cómo no meter la nariz debajo del agua, y siempre estamos mirando a ver con quiénes podemos colaborar, etcétera. Así que yo creo que lo primero que debemos hacer es que en efecto reconocer que tenemos una crisis de salud mental y emocional sin precedentes. Dicho eso, y con todo y lo abominable que es el caso de que un papá asesine a puñaladas a su hijo, a mí me preocupa mucho, mucho, mucho la respuesta del Estado. Yo vi a la gobernadora Jennifer González decir que a pesar de que ella no cree en la pena de muerte, con este caso ella hubiese estado dispuesta a la pena de muerte. Y he escuchado un discurso de que las personas sienten que a este padre se le debiera hacer daño o incluso privarlo de la vida. Y eso a mí me preocupa. Primero porque no es una reacción natural, ¿verdad? El estar matando gente. Si estamos en contra de la pena de muerte, tampoco podemos estar a favor de que maten a los delincuentes, por ejemplo, etcétera. Pero además, yo creo que fallamos si no vamos al problema de fondo. Y el problema de fondo aquí es que las condiciones son insufribles. Yo dudo mucho que si esa mamá hubiese pensado que el papá de su criatura le iba a privar de la vida, ella hubiese salido a buscar un remedio porque el nene estaba enfermo. O sea, lo que quiero es que nos pongamos en el lugar de esas personas y que nos demos cuenta de que además de la falta de acceso a fármacos para controlar las emociones o usar las medicinas, ¿verdad? Para manejar situaciones mentales, eso necesita tratamientos psicológicos, psicoterapia. Necesitamos eso que estaba mencionando Yaris, que es el soñar con el buen vivir, el poder salir a las calles, poder relacionarnos, poder tener acceso nuevamente a música, a asuntos que no sea la preocupación de voy a ir al supermercado y una bala perdida entre dos carros me puede matar. Esa es una preocupación real.
Pero para poder transformar la sociedad, ya que sabemos que el Estado es indolente y no va a responder, podemos empezar con poquitos. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Revisar mi sociedad más pequeña, que es mi núcleo familiar. Revincularnos, reflexionar sobre cómo desaceleramos las violencias, reflexionar sobre, por ejemplo, desde el frente denunciamos que nos preocupa mucho, mucho, mucho la flexibilización de las armas y ha habido un clamor de las personas que tienen licencias de armas que dicen yo tengo derecho a defenderse y nosotras no negamos ese derecho a la defensa, pero también decimos que por encima del derecho a la defensa está el derecho a la vida y que además tenemos que reflexionar acerca de por qué nos vemos en la obligación de armarnos para defendernos. Y es que el Estado ha sido incompetente en garantizar la seguridad para el pueblo. Y fíjense qué solución más terrible que es, yo no tengo los suficientes policías, yo no tengo una política pública de prevención, de desacelerar las violencias, así que lo que hago es que armo a la población para que se defienda y se maten unos a otros. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Las batallas del Medio Oriente, perdón, del Medio Oeste, cuando mataban a los habitantes originarios para quitarles las tierras. Yo creo que si bien yo sé que si me atacan me voy a defender, mi intención no, yo sé que no va a ser quitarle la vida a quien me ataca y por eso no tengo armas, ¿verdad? Así que yo creo que es momento de reflexionar sobre cómo reaccionamos y cómo nos hemos dejado meter en la olla de las ranas para pensar que la normalidad es castigar a la gente, sacarlos de la sociedad porque la propia sociedad les traicionó. Y lo irónico que es, ¿verdad? Que estamos hablando de un gobierno que trata de hablar de la defensa de la vida y todas estas cosas y tratar de ligarlo todo con un sector y una visión teológica que no es la de todos, ¿verdad? Pero tratando de avanzar unas políticas para buscar votos a favor de ellos. Pero vemos también ante la situación que se ha suscitado de esta mujer activista en los Estados Unidos, que viene para mí son las casacas negras de Trump, ¿verdad? Para mí un ejército fascista. Yo lo puedo describir de esa manera, se me parece mucho al estilo de las casacas negras de Mussolini, y que vienen y matan a esta mujer, haciendo lo que tú precisamente estás diciendo, ¿verdad? No fue otra cosa que pena de muerte. O sea, fui y te disparé y la gente prestándose al doble discurso que el de lo que estábamos hablando de la reflexión de Owen, de, de que la mujer se lo buscó, de que aquello, lo otro, y la gente opinando como si estuviésemos a favor de que verdaderamente una estructura como lo es el ICE, que ha metido preso un sinnúmero de emigrantes, con la excusa de decir que son delincuentes, como también dijeron que Nicolás Maduro dirigía un cartel y ahora resulta que no. Y Eso ir, y, ha sido lo único bueno de todo ese y ir, proceso, sí, porque ha ir sido y hasta matar. cómico. O sea, estamos utilizando el mismo argumento en ese sentido, ¿verdad? Decir una cosa para justificar otra. Allá se trató de justificar pues, lo que se hizo contra Venezuela con lo del narcotráfico, pero sabemos cuál es la realidad y hacia dónde van. Y en este Pero caso de la persona que también fue asesinada por el ICE, pues quisiera escuchar un poquito antes de terminar el programa, de parte sí, de la El clásico, yo quisiera contextualizarlo bien rapidito. Mira, esto ocurrió donde Chauvin asesinó a George Floyd muy, muy cerca, hace 5 años y medio. Y la vida de René Good vale lo mismo, vale lo mismo. Ahora, hay unas similitudes con el asesinato de George Floyd. Y esto lo ata un poco, Kitty, a lo que tú estabas mencionando de que supuestamente
protegen la vida, pero la realidad aquí, lo que hay detrás, es que protegen la vida, pero a costa de devaluar la vida de las mujeres. Eso es parte, eso necesitamos ver eso es parte estructural. La percepción generalizada es que las mujeres valemos menos, ¿verdad? En el caso de George Floyd, lo mataron porque era hombre. A esta mujer la mató este agente del ICE y fueron tan violentos porque se sintieron superiores a esa ciudadana norteamericana rubia, y ellos estaban buscando y pescando migrantes con el perfil racial que ellos usan, que parte del racismo y la xenofobia. Así que aquí tenemos también una sociedad norteamericana que lleva casi un año con estas intervenciones ilegales. A mí me pareció bien irónico que el día en que se hizo la manifestación, hubo unos manifestantes en Nueva York que se manifestaron a favor de que hubiesen procesado de la manera que lo hicieron a Maduro. Los arrestan y los deportan. Y cuando le preguntan a la funcionaria norteamericana, ella dice, lo que pasa es que como ya no existía un presidente, ya no existía la amenaza de que pasaran peligro, así que los devolvimos. Y yo quiero que la audiencia piense en eso un segundo. ¿Dónde está el proceso de ley? Que nos cacarean tanto de que vivimos en una sociedad de ley y orden, ¿verdad? Pero esa ley y orden tiene sus matices. Esa ley y orden parte de la premisa de que habemos ciudadanos y personas que valemos menos que esa pepita que tiene el fortachón de ICE y que sabe que puede matar con ella. Y no le disparó una vez, le disparó 3. Y no le disparó en defensa propia porque a nivel mundial han analizado el video y se determina que él no estaba en peligro. Él tenía la intención de matar. Como Chauvin tenía la intención de matar a George Floyd, lo único que a él le tomó un poco más de tiempo y había más cámaras viendo cómo él ejercía su supremacía blanca para poder matar a ese negro delante de todo el mundo pensando que tenía la impunidad. Lo único que rescato de todo eso y que me parece bien interesante es la respuesta de la ciudad de Minnesota, que llenó las calles pidiendo la salida de ICE, la postura del jefe de la policía, del alcalde, que mandaron, y el gobernador también, o sea, que en un lugar donde hubo una casi impunidad con el asesinato contra George Floyd, ahora hubo una respuesta que a mí me parece que es una respuesta que consuela colectivamente porque es la ciudadanía unida a líderes políticos para exigir que ICE detenga esta cacería a la que tiene sujeta personas que han estado, ¿verdad? Eh, procesando ilegal e injustamente. Sí. Es lamentable lo que se vio y lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Como tú dices, ahora entró Yaris y yo sé que Yaris está al pendiente de salir un momentito. Quisiera escucharte, Yaris, en los pocos minutos que nos quedan, porque yo sé que tú estás al pendiente de que tienes que atender a algunos pacientes. Nada, primero que todo, quiero agradecer por el espacio y también invitar a las personas que nos están oyendo a que por favor compartan este video cuando se acabe el live, que lo compartan porque sabemos que las mujeres no tienen mucha voz ni voto, están, ¿verdad? Y estos son estos pequeños espacios que usted no saben, esas señoras que están allá en San Sebastián, en Lares, en Jayuya, envíale directamente este link a cada una de las personas por inbox. Eso es un favor que nos estamos haciendo entre nosotras mismas y que escribas aquí porque somos la comunidad que nos tenemos. Así que quería, bien importante siempre en las redes sociales decir esto, que lo envíes directamente a las mujeres, a esas personas solitas que están, porque aquí esta es la conversación y esta es la comunidad, ¿verdad? Que nos necesitamos porque estamos soleados, por ahí dicen por ahí. Sobre la situación de esa chica, mira, yo tengo el corazón partido, de verdad, con lo del niño, me tengo hasta ganas de llorar, y con lo de la joven también de 37 años, porque es casi de mi edad, ¿verdad?
Y ver esa imagen tan fuerte, ahora creo que salieron unas imágenes del ICE, del video del mismo ICE agent, ver lo que pasó y sentir, y lo más que me preocupa es el gaslighting sistémico, como la jefa de ICE, como el presidente, como gente con poder, que muchas personas le creen, te están diciendo en tu cara, no, eso que tú estás viendo no es verdad. Eso que tú estás viendo no es lo que tú estás viendo. Y eso es abuso psicológico, eso es manipulación y muchas personas están literalmente siendo afectadas por esto. Así que ese tema particularmente lo voy a dejar así porque es la realidad de donde estamos. Es la realidad. Estamos luchando con una propaganda bien cañona y yo creo que nosotros tenemos que evaluar como que cuáles son nuestros valores. Más allá de si la mató, ¿es bueno matar a alguien? Se puede matar y ser impune porque sí, no hay un proceso de evaluación de tribunal normal y natural, no importa qué persona sea. Así que lo que yo propongo es mucha unión colectiva, más solidaridad entre las mujeres, urgentemente, entre nosotras, sea por aquí, sea en grupo. Yo le invito a todo el mundo siempre a Emociones Anónimas o que se comuniquen por aquí en el chat con Kitty o con Frente Colectivo porque nos tenemos que unir. So, esa es mi invitación mayormente. Sabes que estamos siempre a la orden y Eda, te agradezco mucho por tu perspectiva. Me encantó conocerte. Y a Kitty, todas somos sobrevivientes y a todas las personas que también nos están viendo por ahí, gracias por permanecer, por estar, por la lucha y nada, tenemos que mantenernos bien anclados y bien unidos porque pues este año promete. Así que Sí, eso es mi, definitivamente. así Gracias, que Yaris. yo me voy yendo Ya porque nos voy estamos a... yendo, nos vamos despidiendo, ya lo que nos quedan son 2 o 3 minutos aquí en Un Radio placer, Raíces Yaris. A la orden. 1460, La Voz del Pepino. No quisiera dejar de no decir que lean, si se van a refugiar en algo que sea la lectura, que sea la música. Hay una canción que sería bueno analizarla de Jorge Drexler que se llama Medio y Fin. Cuando puedan, escúchenla, nuestros radio escuchan. Es una canción bonita, pero trata sobre estos temas. Es importante que nosotros busquemos consuelo en lo que sí nos puede ayudar a recargar para luchar en contra de aquello que creamos que es injusto en cualquier parte del mundo, en nuestro espacio pequeño, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad y también en nuestro país y América Latina y el mundo. Como Repite decía, los libros, por favor, sí. repite los 2 libros que recomiendas. Pues mira, estamos en la semana de Hostos y yo quisiera que la gente volviera a releer Bayoán, si no la han leído, la novela de Bayoán de Eugenio María de Hostos y pues la novela de George Orwell de 1984. Y ahí nos despedimos, que la gente haga la lectura y reflexione. La canción, recuerden, Medio y Fin de Jorge Drexler. Los Nos queremos, vemos. muchas Hasta gracias. Abrazo a luego, todos los gracias por la radioescuchas. Hasta la... oportunidad. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.